Entonces, me toca a mí presentar la última práctica especial, que es la práctica que llamamos de oscilaciones de Rabi o oscilaciones de Rabi en iones atrapados. Y entonces lo primero que voy a hacer en este rato es contarle un poco qué significa la parte de iones atrapados, y después al final va a estar la parte de oscilaciones de Rabi y qué es lo que ustedes pueden ver, qué es lo que ustedes pueden determinar de eso. Pero antes de meterme en eso, voy a pasar a compartir pantalla y voy a tratar de motivarles por qué o dónde se usa esta plataforma o para qué sirve y demás. O sea, lo que vamos a hablar, como les decía, es sobre oscilaciones de Rabi en iones atrapados. Y esta es una técnica que se utiliza para un montón de aplicaciones en esta técnica, en esta super técnica general, que sirve para, entre otras cosas, hacer computadoras cuánticas, para hacer relojes atómicos, para estudiar la transición entre el límite cuántico y el límite clásico. Hay simuladores cuánticos que se están desarrollando con estas plataformas, hay estudios de termodinámica en el límite cuántico, máquinas térmicas, hay una infinidad de investigación, y también, como relacionado con lo que Darío contaba al principio, también hay bastantes experimentos en esta misma plataforma que buscan estudiar propiedades fundamentales de las interacciones del modelo estándar. Por ejemplo, uno de los experimentos más llamativos en este último tiempo fue uno en el que intentan determinar si el electrón tiene o no algún momento dipolar, porque hay el modelo estándar no lo tiene, pero hay algunas otras teorías, como supersimetría y demás, donde el electrón tendría... Si se ponen a tocar la guitarra de vuelta del micrófono a Julián, no está mal que lo deje abierto igual. El otro día estaba muy lindo. Está un poco fuerte en algún momento, pero muy agradable. Y entonces, como les decía, esta es una plataforma que ahora van a ver por distintas razones, que es una especie de cama de prueba ideal para un montón de cosas que requieran muchísima precisión, muchísima estabilidad y mediciones muy largas. Así que, sin más, voy a pasar a la próxima y voy a contarles de qué se trata. La idea que tenemos que empezar es tratar de entender qué es lo que significa esto de atrapar iones, que es una trampa de iones. La trampa de iones consiste esencialmente en un conjunto de electrodos, que acá están dibujados como en dos condiciones distintas, a la izquierda y a la derecha, que, poniendo un potencial alternante, logran atrapar una carga, que acá está puesta como positiva, en alguna región del espacio. ¿Y por qué es que necesitamos un potencial oscilante? Bueno, resulta que hay una simetría en el electromagnetismo que es expresada por un teorema que se llama el teorema de Earnshaw, que nos dice que si tenemos una carga eléctrica, no hay una configuración de potenciales estáticos electromagnéticos que me hagan un cero de potencial tridimensional. Entonces, si yo quiero agarrar una carga en algún lado y mantenerla sostenida en algún lugar del espacio, necesito sí o sí un potencial que esté oscilante. Y lo que se hace en general es, como está indicado en esta figura, en dos tiempos distintos, se hace un potencial que sería como que estiraría la carga en una dirección y después la comprime en la otra, y en el otro momento la estira en la otra y la comprime. Y entonces efectivamente lo que hace la carga esta se queda como medio dando vueltas alrededor del centro, y si uno la enfría o la frena se queda dando vueltas muy chiquititas alrededor de una especie de cero dinámico de potencial. Para que se den una idea de cómo funciona esto, voy a mostrarles un video de un análogo mecánico que corresponde a un potencial, que en este caso, como es mecánico, va a ser un potencial gravitatorio, con forma de silla de montar, ¿no? Una silla de montar tiene en una dirección atrapante y en otra dirección anticonfinante, y si uno hace rotar ese potencial, puede efectivamente, vamos a mutear esta porquería, puede efectivamente atrapar en ese potencial dinámicamente algo en el centro. Y entonces, paso entonces a mostrarles este videito, espero que se vea bien. ¿Ven esta ventana? Espero que sí, si no me dicen, donde ven que ahí hay una especie de madera que va a rotar,
y que ven que puede rotar esta madera y que tiene forma de silla de montar. E idealmente, y ahora vamos a ver que efectivamente es así, cuando le largue la barra de avance, esta pelota que normalmente se caería en la dirección, si estuviese quieto, la pelota se caería en alguna de las direcciones anticonfinantes, al estar rotando, se mantiene dando vueltas, revoloteando en un equilibrio dinámico alrededor del centro. Esto mismo, o algo análogo, hacemos con potenciales eléctricos, y así logramos atrapar iones, o sea, átomos que están cargados eléctricamente, en una región del espacio. Con un átomo es mucho más difícil, porque además hay que hacer un montón de cosas para verlos y conseguirlos a los átomos, y además un átomo es una cosa muy delicada que, si uno no la tiene bastante aislada del entorno, muy fácilmente cualquier otro átomo que esté dando vuelta le va a pegar y lo va a sacar volando. Y entonces uno necesita un montón de cosas para que esto efectivamente funcione. Bueno, como les decía, lo primero que hay es una trampa. Esta es una trampa que es una trampa que se volvió como un clásico de diseño, que es una trampa que se llama lineal, que fue diseñada en Innsbruck, en la Universidad de Innsbruck, en el grupo de Rainer Blatt, y que en este caso los potenciales eléctricos se ponen en estos distintos electrodos, en estos distintos fierritos, que están dispuestos, hay 4 dispuestos alrededor del centro, y después 2 que se llaman end caps, que están puestos como agujas a un lado y al otro. Hay otras trampas, como esta, por ejemplo, que es una trampa en la que yo trabajé, y yo trabajé en su diseño y construcción en la Universidad de Mainz, que en realidad son arreglos de microtrampas que nos permiten no solo atrapar 1, 2 o 3 iones, sino atrapar un montón de iones en un montón de como pequeños potenciales y moverlos entre unos y otros, que son el tipo de trampas que se usan para computación cuántica, donde uno quiere mover, en este caso, del mismo modo que en una CCD, como les mostró hoy Darío, pero ya en vacío, no en una matriz sólida, cargas eléctricas, y en este caso también, en el caso de Darío eran electrones de A1, en este caso son átomos de A1 que queremos mover entre cada uno de estos pequeños potenciales. Pero no voy a entrar en el detalle de este tipo de trampas, porque no son el tipo de cosas que van a hacer en esta práctica ustedes. Acá es nada más una foto de qué es la electrónica que hay afuera y alrededor. Hay siempre generadores de ondas, de radiofrecuencia, que son las que generan esos potenciales oscilantes que van a atrapar a los iones. Todo esto va metido dentro de una cámara de vacío, también del mismo modo que les mostró Darío, pero en este caso los niveles de vacío son bastante más bajos. Son un nivel de vacío que se llama ultra alto vacío. La presión en general es menor a 10 a la menos 11 milibares. Eso hace que un átomo que está en algún lugar del espacio normalmente va a chocarse con otro átomo más o menos una vez cada hora, una vez cada día, más o menos. Con lo cual, si atrapamos un átomo, la posibilidad de que otro se lo lleve puesto y o lo caliente, o lo mueva, o lo expulse de la trampa, es bastante baja. Y generar estas condiciones de vacío requiere que estas cámaras tengan un montón de detalles constructivos, y de hecho llevarlas a esa condición de vacío tarda más o menos un mes de bombeo, recocido y un montón de procedimientos así de cocina que uno va aprendiendo y que se van pasando de mano en mano en los laboratorios. Este es el tipo de bomba de vacío que evacúa esas cámaras, bombas con las que hubiesen ustedes trabajado si este laboratorio era presencial, pero que no tuvieron la suerte o la desgracia. Más cosas sobre bombas de vacíos. Y adentro de la cámara de vacío, uno, después de que hace todo ese vacío, de algún modo tiene que poder cargar esos iones sobre la trampa, y entonces lo que uno deja adentro es lo que se llama un horno o un crisol, que esencialmente es algún tubo, como se ve esto de acá, que acá es un tubo hueco, que adentro tiene granulitos, estoy dibujando con el mouse, tiene granulitos de alguna especie atómica con la que uno quiere trabajar. ¿Y qué es lo que uno hace? Estos fierritos están conectados para afuera por unos conectores eléctricos, y esto que está acá es una cinta de tungsteno, por la cual uno hace pasar una corriente, esto se calienta, y entonces esta porquería empieza a emitir vapor o átomos libres de la especie atómica que uno quiere, y acá atrás está la trampa, y entonces algún átomo irá a parar a la trampa de iones que está ahí. Pero los átomos que se emiten de acá están, en
primera medida no cargados, porque estaban no cargados sobre la superficie y son simplemente evaporados. Entonces lo siguiente que hay que hacer, que está indicado acá, es ionizarlos. Y hay distintas maneras de ionizar átomos. La preferida para este tipo de experimentos, que es una técnica que fue desarrollada hace unos 10 años, y ya por ahí un poquito más, 15, se llama fotoionización, digo, el efecto de ionización selectiva, es una técnica que se conoce en realidad de hace un montón de años, pero fue optimizada para este tipo de experimentos hace unos años. Y esencialmente lo que implica es esto es el nivel, esto es como el ejemplo del calcio, todo con lo que van a trabajar ustedes es también con calcio, así que está bien que así sea. Igual esta parte ustedes va a ser medio transparente, se los cuento porque es un poco el trasfondo de lo que de lo que está en los resultados y los datos con los que uno va a trabajar. Pero bueno, lo que decía es, estos son los niveles electrónicos del calcio, y fíjense que hay algún conjunto posible de transiciones con las cuales uno puede llegar al continuo, o sea, arrancarle un electrón al átomo. En general se usa este conjunto de transiciones usando dos láseres, uno en 423 nanómetros, que excita al primer electrón, a uno de los dos electrones de la capa exterior del calcio, del estado S, al estado 1p1, y después con un segundo láser uno excita ese estado al continuo, ese electrón al continuo. Entonces, esencialmente, después de esto, el átomo de calcio queda con un electrón menos, o sea, queda cargado positivamente, y lo interesante es que en realidad en esta última capa queda un único electrón, que hace que... ¿No me escuchan bien? Todo trabado. No, se Pasa, escucha mi todo, compu está todo cortado. medio... Es mi compu que está sobrecalentando. Voy a ver si prendo un poquito el ventilador. Me parece que le tengo que cambiar la grasa siliconada la semana que viene. Chao. Esto es muy extremo. Si vieran lo que estoy haciendo... Este fin de semana le voy a cambiar la grasa siliconada La al pusiste micro, sobre porque los rolitos. claramente el verano no le está gustando a mi... y además me dice que la conexión está inestable. Bueno, No le va a ser bien. evidentemente estoy mal por muchos sentidos. Bueno, voy a hablar despacito e intentar que se me entienda. La cara de Richie. Yo no los veía, solo veo algunos de ustedes. ¿Ahora se me escucha mejor? Es que yo no No sé. sabía si era yo o era... No sé si escuchan el ventilador y es peor todavía eso, pero bueno. No, no se escucha el ventilador. Bien. Entonces sigo y hacemos fuerza y cualquier cosa casi no se escucha el Corta tu ventilador. cámara, a ver. ¿Qué? Que apague la cámara, esa es una buena opción. Stop video. Si es de conexión, eso puede ayudar. Bien, entonces, en esta situación, lo que pasa es que si sale todo bien, como les decía, si uno ionizó el átomo y la trampa está funcionando, en principio puede, esto es una muestra, como son algunos de estos láseres de ionización, esta parte podemos saltar, uno tendría en principio un átomo atrapado, pero uno después lo que tiene que hacer es tener algún método de observar ese átomo, y para eso es que uno necesita hacerlo florecer. Entonces necesita tirarle con un láser del mismo modo que uno ve una mota de polvo entrando por ese, o iluminada en el rayo de sol que entra por la ventana. Uno necesita iluminar al átomo y que este átomo disperse luz para poder verlo de alguna manera, para poder identificar que está ahí. Y entonces lo que está ahora dibujado es el esquema de niveles del calcio más, ¿sí? Faltaba eso, o sea, el calcio iónico y una vez ionizado, que tiene esta pinta, tiene un estado fundamental, tiene una multiplicidad de estados excitados, pero distintos de ellos tienen distinta vida media. Fíjense que estos de acá tienen una vida media de 1 segundo, estos tienen también una vida media de 1 segundo, y estos de acá tienen una vida media de 7 nanosegundos. ¿Por qué es importante que tenga una vida media corta como esto? Porque si yo, por ejemplo, excito, pongo luz en 397 nanómetros, que está resonante con esta transición, el átomo va a absorber y va a dispersar un fotón. O sea, si yo tengo un átomo que está acá y lo ilumino con un láser
este tipo va a dispersar fotones en distintas direcciones. Y entonces yo voy a poder en algún lado poner una cámara, por ejemplo acá, tiki, tiki, y ver la fluorescencia de este átomo, o sea, la luz dispersada de este átomo. ¿Por qué me interesa que tenga una vida media corta? Porque la vida media me va a dar básicamente la tasa a la cual el átomo va a poder estar haciendo este ciclo y absorbiendo y emitiendo fotones. En el caso del calcio, hay una cosa que pasa, que es que si uno excita este estado de aquí, este estado tiene alguna chance de caer a este otro estado metaestable, que es algo que no queremos, porque en principio si decae este estado metaestable se queda como en este estado como oscuro de algún modo, y deja de emitir fotones, deja de estar en el ciclo de fluorescencia resonante, y entonces se vuelve oscuro. Entonces tenemos que además prender otro láser, que está sintonizado en esta transición, que se llama láser, este se llama de rebombeo, que vuelva a poblar esta transición, o que vuelva a llevar el electrón a este nivel, que lo vuelve a hacer dispersar luz de vuelta en esta transición. Entonces, si uno hace todo eso bien, efectivamente lo que ve, bueno, este es un conjunto de esos láseres, bastante esos láseres para hacer operaciones un poco más complicadas que las que les acabo de mostrar. En principio uno necesitaría solo 2 de todos estos y un montón de óptica para controlarla. Estos son los sistemas con los que trabajaba yo en Alemania. Ahora les voy a mostrar los que tenemos armados acá en Buenos Aires, son un poco más sencillos. Acá está la cámara de vacío, acá hay una lente, unos espejos, y esta es una cámara. Esta que está acá es una CCD, de las que se llaman EMCCD, que son como las que, de algún modo, Darío dijo que son de las muy buenas, pero que no llegan a ser Skipper CCDs. De las CCDs científicas, que además tienen una cosa que se llaman Electron Multipliers, que no voy a entrar en el detalle que son, pero es una etapa de amplificación que las hace más sensibles, pero que no llegan a hacer el ruido de un electrón que tienen las Skipper CCDs, porque principalmente difieren de esas en la etapa de adquisición y en la pureza y el método constructivo de la CCD, ¿no? Pero grosso modo es parecido. Entonces, si uno hace todo eso bien, ¿qué es lo que ve? Bueno, la fluorescencia que corresponde a un ion, o 3, o 6, como se ven en estas imágenes. Estas de vuelta eran sacadas del laboratorio alemán, pero estas que están acá, es una foto que hicimos con Nico en el laboratorio de iones y átomos fríos de la facultad, donde hay 14 iones. Ahí ven la fluorescencia de 14 iones, y ven también la fluorescencia, o más bien la luz dispersada un poco por los bordes de la trampa en la lejanía. Todo esto que está arriba y abajo es medio como el borde de la trampa. Aprovecho para mostrarles un videito para que se den una idea, ahora sí, de cómo están esas cosas en nuestro laboratorio. Este es un video de entrada al laboratorio que hicimos hace un tiempo. Tiki, 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 acá. ¿Se escucha un poco mejor ahora? Díganme, bueno, estoy mirando el chat. Sí, se escucha. Sí, se escucha mejor. Sí. Bien, me alegro. Nuestro laboratorio, ven como todavía, por ejemplo, esta mesa de acá a la derecha es una mesa en la que nos faltan armar un montón de cosas. Es un laboratorio relativamente nuevo y que todavía estamos armando. Ahí hay un láser, que es un láser que ahora les voy a contar para qué sirve ese láser en un ratito. Acá, ahí ven sobre la mesa, no azules, sino negros, uno de los láseres que necesitamos para fluorescencia y para fotoionización, y del otro lado el otro. La electrónica de control de esos láseres. Y allá a lo lejos, ven ahí en el centro de la cámara, ahora a la izquierda está la cámara de vacío. Está el sarcófago, bueno, ahí estamos mirando los láseres de vuelta, aparte de la electrónica y la optoelectrónica que nos sirve para llevar los láseres hacia la cámara de vacío. Ahí ven la cámara, la que estamos acercando, la lente. Justo abajo nuestro está como este sarcófaguito negro, es la parte de adquisición, ahí adentro está metida la cámara. Ahí está la electrónica de la trampa propiamente, y ahí adentro está la trampa de vacío, la cámara de vacío donde está la trampa, donde atrapamos a los iones. Nada más para mostrarles, como última cosa, nuestra trampa para el momento. Esta es una foto sacada, voy a compartir una más. Ahí les comparto un segundo esto. Esto que está acá, ahí ven, la trampa es este electrodo, que es una trampa anular,
y los iones estarían atrapados ahí en el centro de donde se está brillando. En la otra foto que les mostré, lo que veían es como la luz dispersada de esta parte de la derecha y esta parte de la izquierda abajo, y los iones están en algún lugar en el medio. En esta foto no se ven los iones. Y en la otra, que sí es el detalle como el microscopio que mira en el centro de eso. Así que volviendo a la presentación que tenía armada. Acá. Bien. Lo que ven acá es un detalle de eso en el medio, y esta es la fluorescencia de 14 iones de calcio atrapados en esa trampa. Entonces lo primero que van a tener para hacer en la práctica, y ahora sí ya voy para terminar con el detalle de lo que van a hacer, es determinar si hay o no un ion en la trampa, y eso se hace comparando niveles de fluorescencia. Y el chiste es que todos los experimentos que se hacen con iones, sí, hay que alinear todo eso. Nico es el que dice. Todos los experimentos que se hacen con iones son experimentos pulsados en los cuales uno quiere observar y preparar y cambiar el estado de estos iones en tiempos muy cortos, tiempos del orden de las decenas de microsegundos o hasta máximo un par de milisegundos. Entonces uno quiere hacer una observación en la cual determina si algún ion está en el estado brillante o en el estado oscuro, y repetir este experimento, y uno repite este experimento muchas veces. Entonces uno lo que hace es, define un área de interés, por ejemplo, lo voy a mostrar acá, define un área de interés, dice, bueno, voy a estar mirando en esta zona de acá, y voy a contar la cantidad de electrones, o defino un cuadrado así, y defino otro cuadrado así, y voy a determinar si un ion u otro está prendido o apagado, contando la cantidad de fotones que llegaron en un dado momento, muy parecido a lo que les mostró Darío con la práctica de Fano, más que nada. Y entonces uno lo que ve es, si hace muchos experimentos con los iones prendidos, esto es un histograma de la cantidad de ocurrencias y la cantidad de fotones que uno contó, y entonces como el proceso de absorción y emisión es un proceso estocástico, poissoniano, uno no obtiene siempre la misma cantidad de fotones, por más de que miran una cierta cantidad de tiempo que es igual todas las veces, sino que obtiene una distribución de probabilidades cuando el fotón está prendido, y cuando el ion está encendido, cuando hay luces, cuando hay láseres que lo hacen florecer, y obtiene otra distribución cuando está apagado. Que entonces le permite esto a uno distinguir muy rápido, nada más si uno hace un experimento muy corto, si obtiene, por ejemplo, 40 cuentas, 50 cuentas, o si obtiene 5 o 7, si el estado final en el que quedó después de un experimento en el que quedó el ion, es un estado brillante o un estado oscuro. ¿Y qué quiero decir con un estado brillante o un estado oscuro? Voy a volver un poquitito para atrás. Fíjense que yo les había dicho que estos estados de aquí tienen una vida media muy larga. Entonces, si de algún modo el electrón me quedó en este estado, me va a quedar como oscuro. Y a eso es que voy a tratar de apurarme para no extenderme mucho, porque me parece que estoy haciendo esto demasiado largo. Justamente esta idea de brillante o oscuro, fíjense que si yo tengo estos niveles que le habíamos llamado S, P y D, si el electrón está aquí, y yo prendo este láser de acá, no voy a ver fluorescencia. El electrón no va a estar haciendo esto, o sea que el átomo no va a fluorecer. Este sería oscuro. En cambio, si el electrón está acá, sí va a estar pasando esto, y va a estar absorbiendo y emitiendo. Entonces, este método me permite determinar si estoy en un estado o en otro, en el estado S o en el estado D. Lo siguiente que van a hacer ustedes, o sea, lo siguiente que van a tener en los datos experimentales que nosotros les vamos a dar, son experimentos en los cuales, voy a pasar directamente a contarles qué es lo que hacemos. De vuelta escribo este sistema de niveles, S, P y D, en los cuales se prende un láser nuevo que está sintonizado en esta transición, y lo que permite es generar en este caso oscilaciones coherentes de la población entre uno y otro.
O sea que el estado va a oscilar entre el estado S y el estado D de manera coherente. Eso pasa porque el tiempo de interacción de este láser es más corto que el tiempo en el cual este estado decaería, y esas son las oscilaciones cuánticas, oscilaciones coherentes de población entre como una especie de sistema a dos niveles, donde uno podría asignar, decir, bueno, este es el estado 0, este es el estado 1, y puedo preparar estados superposición entre uno y otro. ¿Cómo ve uno eso? Uno lo ve así, uno mide la población del estado excitado, o como ve acá, la probabilidad de obtener cuentas oscuras, y ve que esta población oscila, y en este caso oscila y decae. La razón por la que oscila y decae es parte de lo que van a aprender en la práctica, tiene que ver con distintas cosas. La primera, que es que el ion no está totalmente frío, no está quieto, y hay un acoplamiento entre el movimiento del ion y los estados electrónicos del ion. Y la otra tiene que ver con una decoherencia intrínseca de este tipo de sistemas físicos, que tiene que ver con que los niveles de energía no son totalmente estables, sino que varían un poco con el campo magnético externo y con el ruido magnético. El modelo que describe, que describe esta interacción es lo que llamamos modelo de Lamb-Dicke, y lo que es un modelo de un oscilador armónico acoplado con un sistema de dos niveles. Si es, esencialmente, si yo recién les dibujé el estado S y el estado D, imagínense que además de estos dos estados electrónicos, hay además un montón de estados vibracionales. ¿Sí? Esto es porque el ion está atrapado en una trampa armónica, y esto es un oscilador armónico. Y entonces el estado conjunto de todos los grados de libertad de un único ion corresponden a su movimiento, que es el oscilador armónico, y el estado electrónico. Entonces el láser que estábamos dibujando lo que puede hacer es sintonizarse a una transición así, donde cambias el movimiento, o una transición así donde lo único que cambias es el estado electrónico. Y estas transiciones son las que llamamos bandas laterales, o sea, estas son las que llamamos bandas laterales, y estas son las que llamamos portadoras o carrier, y que nos permiten, mirando cómo cambia la población si lo sintonizamos a uno o a otro, determinar tanto el estado de movimiento como preparar el estado de movimiento del ion, enfriándolo a su estado fundamental, o preparando, por ejemplo, como se ve en estos resultados muy famosos de un paper de David Wineland, que se ganó el premio Nobel por hacer los primeros experimentos con estas plataformas, determinar que la población, esto PDN que está acá, es la población de los estados del oscilador armónico. Podrían ser como, por ejemplo, preparar un estado térmico, donde la población tiene que decaer como una exponencial, un estado coherente, donde la población, ustedes por ahí lo estudiaron en cuántica, tiene otra forma funcional. Uno puede determinar, viendo cómo oscila esa fluorescencia, esta es la probabilidad de observar el ion fluorescente, estudiando estas oscilaciones de la población, o sea, estudiando estas oscilaciones de la fluorescencia, uno puede determinar el estado de movimiento del ion. Todo este tipo de cosas es lo que se van a enfrentar en la práctica de oscilaciones de Rabi, en la cual van a trabajar sobre datos de un único ion enfriado a distintas temperaturas y con distintos métodos, y en la cual ustedes van a tener que leer y aprender a procesar la información cruda de fluorescencia para finalmente tratar de determinar el estado de movimiento y el estado electrónico de un ion después de un experimento. Bien, eso creo que es todo lo que tenía para no extenderme un montón más.